Padre bueno, Padre santo, agradecido nuevamente por su amor y misericordia y sobre todo por este espacio que nos regaló durante todo este tiempo, sobre todo con el propósito de estudiar un espacio tal vez académico, un espacio tal vez de conversación, tan importante hoy en día para nuestras iglesias, en donde necesitamos tener toda esta información que pusimos, investigamos y trabajamos con el propósito de defender primeramente su evangelio y de tener una posición respecto a nuestra actualidad y la historia de nuestro país. Le pido que en este último capítulo podamos verlo, tal vez algunas conclusiones, sacar algunos aprendizajes para ponerlo en práctica y sobre todo enfrentarnos a este difícil mundo y esta difícil sociedad tan hoy día polarizada nuevamente y que su iglesia está en medio de esta realidad. Ayúdenos a ser justos, pero antes de cualquier cosa, pensar y argumentar como hijos del Señor. Ayúdenos, Señor, en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la semana pasada tocamos un tema bastante delicado, controversial. No fue fácil, ¿cierto? No fue fácil para nadie, ¿cierto? Que tal vez, sobre todo en línea de nuestros padres, ¿cierto? Que vivieron ese periodo pero tan difícil. Estamos hablando del año 70, 73. Nos quedan algunas cositas que revisar y sobre todo de que esta fotografía que estamos viendo es justamente de Augusto Pinochet en la catedral, ¿cierto? De la JBC. Pero en estricto rigor, lo que ocurrió en el edificio Diego Portales fue algo donde se hizo la declaración evangélica. Fue una respuesta donde prácticamente todos los pastores, en gran parte de representantes del mundo evangélico acá en Chile, firmaron el apoyo al pronunciamiento y a la intervención militar, ¿sí? Y Pinochet tuvo algunas reacciones respecto a este tema. Y el primer punto, bueno, de hecho, si ustedes lo quieren buscar, es un discurso que creo que está en el Mercurio, dentro del archivo del Mercurio, lo pueden buscar, digamos, de cómo él reaccionó, cuál fue la respuesta. Sus discursos están por escrito, para que ustedes lo puedan estudiar. Fue un discurso de agradecimiento, agradeció la adhesión de la Iglesia Evangélica a los postulados patrióticos, él decía, ¿no? Patriótico del gobierno. Destacó que la fuerza espiritual de la Iglesia era de enorme valor en el proceso de la pacificación nacional, que eso es puntualmente lo que ellos argumentaban. Afirmó que el respaldo público de los evangélicos constituía un rotundo una desmentida tajante contra quienes difamaban el régimen en el extranjero. Admitió que el pronunciamiento militar el 11 de septiembre de 1973 generó consecuencias lamentables, dicho por sus palabras, debido a un estado de guerra interno, pero argumentó que eso fue provocado por la resistencia armada de sus opositores. Calificó a sus detractores de hipócritas. También señaló que ellos representan el peor del totalitarismo y que buscaban borrar su propia historia de sangre, acusando al actual gobierno. Aseguró también que su presencia y la apertura de las puertas del gobierno a todas las iglesias demostraba la plena libertad de conciencia y los cultos en Chile. El momento culminante ocurrió cuando desde el podio pidió directamente ayuda a Dios para la tarea de la reconstrucción nacional. Y esto fue dicho por las propias palabras de Augusto Pinochet. Los detractores a esta declaración, porque hubieron detractores del lado metodista, que ya sabemos por qué razón, ¿cierto? Y algunos de iglesias más históricas, pero que se alineaban más al marxismo, ¿sí? Eran de izquierda. Ellos declaraban que la declaración fue dictada por el gobierno militar y que es como que los pastores estuvieron amenazados en hacer esa declaración. Si no,
pero por palabra de Pedro Puente, ¿cierto? El pastor que vimos la semana pasada, Pedro Puente dijo que eso no fue así y que nadie lo obligó, y él tenía, palabra de él, bien puestos los pantalones para decir sí o no. Lamentablemente, este estudio, bueno, y la persona de Pedro Puente, hoy en día no está, falleció el año pasado, en marzo del año pasado, 2025. Así que lamentablemente no voy a poder enviarle el material, pero yo sí creo que voy a enviárselo a sus familias, ¿sí? Porque fueron bastante nosotros. Gente, recibirme. Ahí sí, ya. Bueno, ¿qué ocurrió durante el gobierno militar? Y yo creo que a más de algunos, en los años 80 sobre todo, ocurrió lo siguiente. Hubieron muchos exponentes evangélicos de la línea norteamericana y mundial, ¿cierto?, que vinieron a Chile. Y como lo estamos viendo ahí, fue don Jimmy Swaggart, ¿sí?, invitado exclusivamente por el gobierno militar, o sea, por Augusto Pinochet. ¿No me cree? Vea la fotito ahí, quién está al lado de él, haciendo tal vez esta reunión, ¿cierto?, de recibimiento en el país, ¿sí? Definitivamente, mi hermano, el mundo evangélico en Chile tuvo garantías por el gobierno militar. De hecho, las campañas evangelísticas más grandes se organizaron en el país, fueron la década de los 80. Cruzadas, ¿sí? ¿Se acuerdan tal vez estas campañas evangelísticas que se llamaban cruzadas? Se hicieron en los años 80. Transmisiones de video de predicadores por el canal TVN, ¿cierto? De hecho, la llegada de Jimmy Swaggart aquí en Chile fue transmitida en vivo, ¿sí? Fue transmitida en vivo. Porque tal vez para nosotros no es como tan conocido el Jimmy Swaggart, pero en el mundo evangélico mundial es bastante conocido. Entonces, tener un exponente aquí evangélico invitado por el gobierno militar, nunca antes visto en la historia de otro país. Eso nunca pasó. Pero hoy, en este tiempo sí. Esto marcó un precedente para los evangélicos. Por primera vez tienen tribuna abierta y apoyado por un gobierno. Hubieron también consecuencias. Los evangélicos desde ese tiempo fueron considerados conservadores y de derecha. Y yo creo que eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿cierto? Que particularmente nos consideran extremadamente conservadores o de, hoy en día, de ultraderecha, ¿sí? No de derecha, de ultraderecha, ¿sí? Obviamente de que eso tiene que ver porque lo que nos dicen así, generalmente son de ultra izquierda, ¿sí? Es como mirar hacia la derecha, pero porque estáis muy a la izquierda, entonces como que tienes que torcer bien el cuello para poder hacerlo. No lo voy a hacer ahora porque estoy más o menos dolorido. Pero bueno, es así. Los partidos políticos que se adhieren más a la inclinación izquierda nos ven de esa manera, pero el mundo evangélico no era muy considerado en la agenda política, ya que los temas valóricos antes eran más conservadores que hoy, pero hoy, con el tiempo, hubo un crecimiento significativo que hoy debe ser bastante considerado. Y yo les traje algunos datos, hermano, que vamos tal vez a generar esto es la actualidad, ¿no? ¿Sí? Nos quedamos en los años 80 prácticamente, pero a partir de este punto también la iglesia cambió, ¿sí? Vamos a ver temas tal vez numéricos a nivel de cantidad de personas, ¿cierto?, que se adhieren a la fe, pero no profundamente en cuántas bautistas hay, ¿cierto?, o cuántos presbiterianos, o cuántos pentecostales, pero sino verlo un poquito más general, ¿no? Pero en estricto rigor sí, efectivamente hubo un crecimiento desde en todo el siglo XX, pero aún no seguimos siendo mayoría. Aquí en los años 80 tenemos que también tal vez hacer una mención, lamentablemente no podemos profundizar mucho, pero sí en los años 80 ya en las iglesias, hasta esa fecha, mantenían los himnos, ¿sí?, y mantenían el tradicionalismo dentro de su liturgia, ¿sí? ¿Qué ocurrió? El único movimiento que introdujo instrumentos distintos a lo que es la armonía o el piano fue el movimiento pentecostal, ¿sí? Eso ya es un hecho. ¿Qué instrumento es el acordeón y la guitarra? En este tiempo, en los años 80, ya se está
importando desde los Estados Unidos y de Centroamérica alabanzas, ¿sí? Que poco a poco las iglesias empezaron a introducir justamente en los años 80. Yo tuvimos un hermanos en Temuco que estuvimos conversando, que eran antiguamente parte de la Alianza Evangélica, y ellos, muchos años en la iglesia, y ellos me comentaban de que a partir de esta fecha ellos también detectaron que el pastor permitió de que los himnos dejarlo a un lado y se metiese la música contemporánea, ya con guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, ya como una banda dentro de la iglesia, ya en este tiempo. Los 90, para los bautistas, hay un precedente, un antes y un después. Muchos misioneros llegaron, ¿cierto? La convención se dividió y eso generó también bautistas independientes, ¿sí? Hablándolo bien general. Pero de líneas que vienen de Estados Unidos fundamentalistas, que vienen impregnados, ¿cierto? Un poco del legalismo combinado con la dispensación, ¿cierto? O sea, el Estado de Israel, el rapto, todo ese tipo de cosas. Llegaron acá, no calvinistas. Entonces, más de una teología más arminiana. En los años 90 hubo un quiebre dentro del movimiento bautista porque se insertó o se aceptó la posición como ministra o la figura femenina como líder o pastora dentro de las filas bautistas, ¿sí? Dentro de la convención. Eso generó ruptura y obviamente salieron muchas más iglesias. El grupo más grande en Chile en cantidad de personas que son el grupo protestante más grande es el segundo, son los bautistas. Primeramente se lleva el galardón el movimiento pentecostal, ¿cierto? Metodista pentecostal y derivados, y el movimiento bautista es el segundo, ¿sí? Tercero, el movimiento metodista, y así sucesivamente llegamos hasta lo más histórico o y que hoy en día lo que menos tiene es de historicidad, ¿no? Pero así más o menos como se desglosa. Ahí lo vamos a ver más adelante, pero voy a mostrarle esto. La evolución más o menos hubieron muchos censos, ¿sí? El único censo que no se preguntó la posición religiosa fue en el censo de Augusto Pinochet, o sea, en pleno gobierno militar, en 1982 no se preguntó qué religión eres, sino que se preguntó de otras cosas, estaba enfocado en otras cosas. Pero por eso si se dan cuenta, también un gráfico, ¿no? ¿Se ve? Hay un gráfico que salta de 1970, salta a 1992, ¿sí? Cuando definitivamente llega el gobierno, la democracia, ¿cierto? Llega la democracia en 1990 a través del sí y del no, con el primer presidente en democracia que tuvimos que se llama... ¿Quién? Don Patricio. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Así es. Quiero que vean, vamos a empezar como a desglosar, ¿cierto? Vamos a hacer un zoom. Los católicos siempre estuvieron en la palestra, el porcentaje, ¿cierto? En la escala del porcentaje, el 100%, prácticamente en 1907 el catolicismo arrasaba, ¿cierto? Porque era realmente la religión oficial, todavía en ese tiempo, hasta 1925 cuando hubo esta posibilidad de ser nosotros, tener garantía constitucional a través de el libre culto, ¿cierto? A partir de ese tiempo ya la iglesia empezó a crecer, pero siempre manteniendo un bajo porcentaje, si se dan cuenta, ¿cierto? En comparación con el catolicismo. Pero miren qué ocurrió a partir, digamos, de 1929. El catolicismo empezó a bajar. Y miren en la actualidad, en el 2024, ¿sí? Que fue el último censo que tuvimos, ¿sí? En 2024, bajando bastante. Y subiendo en verde lo que no tienen religión, o lo que se considera puntualmente ateos, y la proyección del evangélico aquí en Chile es como que le cuesta un poco retomar, pero tiende a subir. Ese es en estricto rigor, viéndolo de perspectiva desde afuera, ¿cierto? El crecimiento más o menos como por etapa, en 1907 y 1960, éramos 1% del país, ¿sí?
a grandes rasgos. Después, en 1909, pasamos a 1.4 y después después del terremoto en el 1960, tuvimos un salto de 5.6% del país. En el 70 pasamos a 6.2, ¿sí? En el 70 6.2, y con el retorno de la democracia, en el retorno a la democracia, llegamos en el 92, llegamos a un 13.2. Creo yo que si hubiese hecho un censo, tal vez Augusto Pinochet en ese tiempo, y haber preguntado si es que efectivamente hubiese preguntado sobre la religión, yo creo que hubiésemos estado en un 10%, más o menos entendiendo la tendencia, ¿sí? Eso sería, o sea, en el 80 posiblemente éramos 10% de la población evangélicos, ¿sí? Y al 92, 13%, y así el 92 al 2002, de 13.2 pasamos a 15.1. De 15.1 en el 2002, yo me acuerdo porque a mí me censaron, ¿sí? Y había una clave ahí, hermano. No sé si usted, alguna vez su pastor, en ese tiempo, se quiera convertido, por ¿no? O sea, pues es que iba a la iglesia. En ese tiempo yo me acuerdo que el pastor Benjamín nos decía, diga que es evangélico, no diga cristiano, porque si dice que es cristiano, lo ponen como católico. Y es verdad, es un dato freak, ¿cierto? Así que por ningún motivo se diga, no, yo soy cristiano y no, cristiano ortodoxo. No, no diga eso. Diga evangélico. No, yo soy bautista reformado. Perfecto, la persona no tiene idea de lo que está diciendo. Diga evangélico. Aquí en Chile somos catalogados como evangélicos. ¿Sí? Un dato freak. Así que me preguntaron a mí, ¿qué religión profesas? Evangélico, dije, en el 2002. ¿Sí? Tenía 12 años. Después, en el 2012, 10 años después, subimos de un 15.1 a un 16.1. Y de 2012 al 2024, que fue hace 2 años, ¿sí? Que llegó el censo en otras casas, que nos ponían una cosita ahí, afuera de nuestras casas o afuera de nuestras puertas. 2024 subimos poquito, pero subimos. Del 16.1 pasamos al 16.3, que ese es puntualmente el dato como oficial, ¿sí? Ahora tengo también otro dato paralelo de la encuesta nacional del bicentenario de la Universidad Católica. Ellos siempre van a buscar mostrando los datos del catolicismo, ¿cierto? Pero obviamente traje lo que a mí me interesaba y lo otro a la basura. Y lo que a mí me interesó eran estas cosas, de que aquí hice una encuesta de 1.600 personas, ¿sí? Como dato técnico, la encuesta y los sondeos son dos cosas distintas, ¿sí? Las encuestas son técnicas, con un pool de personas de 1.600 personas, 1.400, una cantidad X, y se transparenta, ¿cierto? Diversa, mayores de 18 años, mayores de 15 años. Eso es una encuesta seria, ¿cierto? Y que tiene, y que busca un objetivo, temas culturales, temas de religión, temas de políticos, y etcétera, ¿sí? Pero el sondeo es simplemente esto, es como saber dónde va el viento, pero no con datos muy certeros, ¿sí? Pero igual es válido, ¿correcto? Es como los sondeos, como preguntas como no muy profundas, sino que simplemente 3 preguntas, la persona dice sí o no, listo, es un sondeo, ¿te das cuenta? Pero no es una encuesta. Entonces ahí son dos como visiones totalmente diferentes. Ahora, ¿qué pasó desde aquí en esta encuesta? Empezaron del año 2006 al 2025, tenemos un dato más del 2025, donde dicen ellos que la posición evangélica este año subió un 17%. ¿Sí? 17%. Este año subimos un poquito más. O sea, aquí estamos nosotros incluidos, ¿cierto? Y aquí está todo el hemisferio evangélico. Aquí está pentecostales, neopentecostales, que bautistas, que luteranos, etcétera. Aquí están todos. Pero son datos que nos reflejan un poco la realidad del país. Entonces, aquí hay un dato. Hay un 17% que ya está tendiendo poquito, pero se está subiendo. ¿Sí? El catolicismo está bajando, ¿cierto? 44%. Bajó. Miren, por hermano, en el 2006, ¿cuánto? Yo tenía 16 años. ¿Sí? Y
70% en ese tiempo. Hoy en día está un 44% un profesante católico, ¿cierto? Obviamente que la pregunta es, ¿profesa una fe? ¿Qué religión profesa? Católica. Ahora, ¿qué tan católica esa persona? Es otra cosa. Pero es una pregunta en positivo, ¿cierto? O sea, no tengo por qué no creer en la persona. Pero es así, ¿cierto? Pero ojo aquí, miren, en el año 2006, el ateísmo, o ninguna, ¿cierto? Que en realidad podríamos decir ateísmo, que no profesa ninguna religión, ningún concepto de fe, en el 2006 era el 12% y hoy están en 36%. Y hubo un pic en el año 2018. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que ya en el año 2012, 2010, en esa década nuestra, como que hubo una diferencia cultural en nuestro país. Sí, y eso también tenemos que verlo. Así son las preguntas, ¿cierto? Miren, ¿cuál es tu religión o credo? Más o menos así la cosa. Católica, evangélica o protestante. La buena es esa, protestante también, ¿cierto? O también usted puede responder católico o protestante. Judía, musulmana, mormón, católica ortodoxa, budista, hinduista, Bahá'í, no sé qué significa, o sea, cómo se pronuncia. Testigo de Jehová, ¿cierto? O sea, los arrianos. Y otra religión o credo, o ninguna. ¿Cierto? Ninguna es porque no está de acuerdo con ninguna de estas. ¿Sí? Que eso es en estricto rigor. Otro gráfico, ¿cierto? El censo 2024, así está la cosa. Los católicos son el 54% en el 2024 y este es el censo, volvimos al censo, no es la que estamos viendo, volvimos al censo 2024, 8.168.978 personas en el censo católicas, evangélicas, donde estamos nosotros, ¿cierto? 16.3%, 2.466.607 personas. Otros cristianos de tradiciones relacionadas, yo creo que en ese grupo podrían estar los que no tienen denominación, ¿cierto? Como la iglesia emergente. No sé si ha escuchado usted hablar de la iglesia emergentes, ¿sí? O que son mega iglesias que finalmente crecen bastante, pero son como bien light, ¿cierto? Liberales en sus cosas, pero no se consideran evangélicos tradicionales. Entonces posiblemente ellos están metidos ahí. Pero ahí puede haber muchas cosas, ¿cierto? Pero el evangélico mismo, 16.3%. Testigo de Jehová, el 0.8%. La iglesia de Jesucristo de los Santos del último día, que ellos son los mormones, ¿cierto? Eso es bien simpático que aparecen en YouTube, en los comerciales de YouTube. Aquí están. ¿Cuántos son? El 0.6% del país. ¿Cuántos son? 94.266 personas. Son bastantes, hermanos. O sea, bajo un punto de vista, tal vez como terrenal, desde esta perspectiva, es harta gente. ¿Sí? Pero nosotros somos más. Y el católico, a pesar de que ha bajado en su estadística, sigue siendo mayoría. Pero no tanto como un siglo atrás. Ya. Ninguna religión. Ojo, que son más que nosotros. 25.8%. ¿Correcto? Eso en el censo. Ahora esto está distribuido por región. El sur. Estas son preguntas como muy generales, ¿cierto? Credo o religión. ¿Tienes una religión? ¿Sí o no? Simplemente, ¿cierto? Y el que se profesa como con una religión, independiente de cuál sea, se lleva el Maule, Ñuble, la Araucanía y Biobío, el sur, con alto índice de profesar una religión. ¿Sí? Y eso también refleja el trabajo que la mayor cantidad de iglesias evangélicas están también en el sur, ¿cierto? A pesar que aquí en Chile hay mucho más, pero el trabajo allá que tienen es bastante peculiar y de estudio, ¿cierto? Pero el Biobío sigue siendo como el epicentro, por así decirlo, ¿sí? En Santiago, perdón por la foto, pero el libro, me costaba sacar la foto, hermano, pero aquí, por último, me ayudó un poquito la cámara, ¿cierto? Aquí también hay un gráfico de cómo fue en Santiago la población metodista, ¿cierto? Desde 1898 hasta lo que alcanzó este libro, 1966, que buscaba, principalmente este libro, el que estaba leyendo buscaba un análisis respecto a la década del 60, ¿sí? Entonces llegaron hasta 1966. ¿Y cuánta cantidad?
1.354 metodistas. ¿Sí? Ahí está mi dedo. Dice la evolución, la población luterana desde 1910 hasta 1970, hasta llegar prácticamente al gobierno de unidad popular. En la luterana tuvieron un pic en los años 60 de 800 personas, poquísima, ¿sí? Y después bajaron a 700 en la década del 60, hubo una baja. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde? En Santiago. Estamos enfocándonos, datos que estoy mostrándole, pero en Santiago. La población bautista en plena comunión en Santiago 1920, donde fue el pic del inicio formalmente, ¿cierto? Como organizada del movimiento bautista con Guillermo MacDonald. Y 1960, si se da cuenta, el movimiento bautista siempre tuvo un disparo. Desde 1920 mantuvo esta alza. En los años 50 hubo mucho más. Y eso responde tal vez a lo que yo he revisado, de que los bautistas en este tiempo tuvieron muchísimo trabajo en las calles, mucha evangelización y bastantes pastores. Cuando hay pastores, las cosas cambian, ¿sí? Cuando hay ministros, la iglesia también siente esa diferencia. Y del 50 al 60, de 678, ¿cierto? Subieron 1.545 personas. Entonces eso es bastante, ¿viste? Tuvieron ahí un pic. La población anglicana, estuvimos también revisando lo que continuaron con el trabajo de Allen Gardiner, ¿cierto? La población anglicana. En 1910 eran 200, en el 40 bajaron de 360 a 240. Después de los 40 tuvieron un pic, y esto lamentablemente, lo que le había dicho yo en el transcurso del estudio, de que lamentablemente la población anglicana no trabajó intensamente porque se enfocaban solamente en los araucanos, ¿sí? Porque a los chilenos criollos, tal vez de tomo y lomo, no indígenas, eran considerados como ya cristianizados, ¿sí? Y por eso responde como este zigzag un poco que tuvo este movimiento. Pero aquí en Santiago también ocurrió lo mismo. En Santiago en este tiempo también había población indígena también, ¿cierto? Pero después se disparó en 1940, donde ya el movimiento se organizó, se cimentó, por así decirlo. Y al cimentarse creo que en 1940 llegó un obispo acá, entonces la cosa cambió, ¿sí? Y ahí se disparó de 240, en los 50, 670 personas, en los 60, 700, y después una baja al llegar a los 70 de 650 personas, ¿sí? Tuve acceso a un archivo que lo saqué de ONAR, donde puede tal vez sacar la personalidad jurídica de iglesias desde 1999 hasta el 2021, ¿sí? Y tomé este dato como para poder saber que, porque aquí es un desglose simplemente de muchas iglesias que simplemente dan información de quiénes son, ¿sí? Y obviamente que por el nombre, por alguna inclinación, porque el título de la iglesia es importante, ¿cierto? Cuando decimos que somos reformados, somos bautistas, pero también tenemos también el otro que es reformada. Y desde 1999 hasta el 2021 hubieron 3.842 iglesias pentecostales, ¿sí? Con el puro nombre. No pude investigar las 3.842, ¿cierto? Si realmente siguen vigentes, pero quedaron registrados. Pero hubieron esa cantidad. Los metodistas en esa lista eran 415, bautistas 212 iglesias, ¿sí? Entre 1999 y 2021. La Alianza Cristiana y Misionera 42, Presbiteriana 34 iglesias, Metodista Tradicional 28, Anglicana 15, Luterana 12, Reformada 11, Wesleyana 8, Anabaptista o Menonita también 4, y otros sin especificar tal vez una tendencia teológica, 577, ¿sí? Ahí donde estaban los adventistas, el Ejército de Salvación y también todos los títulos que se llaman como apostólicos. Pero es un dato, ¿cierto? Es un dato bastante peculiar porque efectivamente
Todas estas políticas finalmente nos ayudaron a tener libertad de culto y poder ser legalmente iglesia como tal y ser reconocida por el gobierno. Dentro de las comunas que mayor iglesia tienen en este documento, ¿sí? Porque hay un vacío, mi hermano. O sea, tengo que ser transparente con ustedes. Desde los 90 hasta esta fecha, más o menos 99, en ese tramo, no hay mayor información, ¿sí? Mayor información, sobre todo datos de cuántos bautistas hay, cuántos presbiterianos hay. No hay mayor información que solamente la que pude encontrar o a nivel general, ¿sí? Que a través de los censos. Esa es la mayor información que podemos sacar. En Santiago, personalidad jurídica, tenemos 284, en San Bernardo 282, en Temuco 198, Concepción 185 y así sucesivamente, ¿cierto? A el desglose puntualmente de la cantidad de registros, o sea, cantidad enfocado en iglesias que sacaron la personalidad jurídica, pero por zona, ¿cierto? Entonces Santiago, San Bernardo y Temuco son las primeras tres, ¿sí? Son bastantes. Seguimos con las estadísticas y esto es un poquito, tal vez como irando un poquito fino porque me gustó esta pregunta que hizo esta encuesta. ¿Con qué frecuencia asiste usted a misa o servicio religioso, ¿cierto? Como estandarizando un poco la pregunta, de su iglesia sin contar bautismo, matrimonio y funerales. Y en porcentaje, ¿cierto? La católica, que está en azul esta vez, no asiste mucho. De hecho, es un promedio, podríamos decir, de 12% tal vez, mirándolo desde aquí, de que lo que realmente se dicen católicos asisten realmente a sus servicios. El 12% de ellos va. Y la evangélica es distinta, ¿sí? La evangélica, yo creería, de 55 a 44, claro, un promedio de 41% más o menos de todos los que se dicen evangélicos sí asisten regularmente a los servicios. O sea, el evangélico asiste realmente a los servicios, a diferencia del católico que de repente, ¿sí? O cuando hay más allá de un bautismo, más allá de tal vez de la primera comunión, de todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cuánto? A la misa de Ramos, claro, por el tema de la Semana Santa. De hecho, en el estricto rigor sería hoy. Sí, donde el paganismo nuevamente está inserto en nuestra sociedad y de hecho deberían estar llenas, hermanas e iglesias. Esos templos. Bueno, otras preguntas. ¿Cómo calificarías tu creencia en Dios? Bastante interesante también ver esto porque dice acá, creo y no tengo duda de ello. En el año 2006, el 94% decía que no tenía duda. Pero hoy en día, de todas las personas tal vez que creen en Dios, y aquí se califica tanto de todo tipo de credo que tiene referencia a Dios, dice que está seguro no un 94%, sino que ahora un 74%. Bajó un poco la escala. Algo está pasando, no está diciendo algo, ¿cierto? En algunos momentos sí y en otros no. Esto es como un poco más laxos, más variante. Del año 2006 no todos eran así, pero en el año se disparó. Miren dónde, en el año 2010. ¿Sí? En esa década, año 2010, se empezó a disparar esa de no estar muy seguro de sí o no, hasta llegar al pico en el año 2018 y después bajar, y hoy en día, 2025, hay un 13, una puntuación, ¿cierto?, de 13%. Y aquí vamos a enfrentarnos también a otros datos que nos dan un poco el panorama social, ¿cierto?, del país. En cada caso que le nombré, dígame usted qué cree hoy en Chile, si existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre derecha e izquierda. Hoy en amarillo 2024, el 2025 en azul. Entonces, respecto a derecha e izquierda, aumentó, la gente está pensando que hay mucho mayor conflicto en eso. O sea que presenta un poco de polarización, ¿sí? Del 76 al 82. Gobierno o oposición se mantiene prácticamente igual, desde 79 pasó a 80, ¿cierto? Siempre hay una tensión en tal vez lo que es la política en ese sentido.
Ojo con esto, mira esta estadística del año 2024 al 2025, chilenos e inmigrantes, respecto a inmigrantes, a la población inmigrante que llegó a Chile, el chileno, ¿cierto? En esta estadística dice de que si hay mayor, del 2024 al 2025, si hay mayor conflicto. ¿Se da cuenta? Eso también nos dice algo respecto a lo que está ocurriendo tal vez en la sensibilidad de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Mapuche Estado yo creo que siempre se ha mantenido igual. Conflicto siempre hay. De hecho, desde chico siempre escuché el conflicto mapuche, ¿cierto? A través de los noticieros. Miren, ricos y pobres. En el 2024 había un 56%, ahora un 62%. Está mucho más marcado eso. ¿Sí? Trabajadores y empresarios. El 2024 decía que el 46% sí había un problema, ahora hay mucho más. 53%. ¿Se dan cuenta? Santiago y regiones no vale la pena, pero miren aquí. En el 2024, a las personas que se encuestaron, ¿existe un conflicto entre un hombre y una mujer? Antes decían que no había. 2024. Hoy subió un 22%. ¿Se da cuenta que los discursos que se escuchan lo capta la sociedad? Chile y los países vecinos siempre hemos tenido problemas, ¿cierto? Y sobre todo si hay un partido, ¿cierto? Como que cuando hay un partido, sobre todo Chile, Perú, Chile, Bolivia, ay, como la guerra del Pacífico, siempre pasa lo mismo. Miren este dato, es que aquí es cuando nosotros tomamos también una posición respecto a esto y nos da que pensar y decir, tenemos que resguardar y tenemos que saber responder a estas cosas. En cada caso que les nombraré, digamos, usted cree que hoy en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor, un conflicto menor o un conflicto entre chilenos versus, ¿cierto? Lo dice esto como un problema, versus inmigrantes. Desde el año 2007 no hay datos en esto. No era tema. Del año 2017 se disparó el 38%. ¿Sí? 2017, 2018, 44%, 2019, 48%. Saltó en la época de la pandemia a un 64% en el 2021, 71% en el 2022, 78% en el 2023. El año antepasado, 2024, bajó un poco al 70%, y hoy, 2025, bueno, el año pasado, 2025, tiende a subir a un 77%. Y eso también tenemos que pensarlo, porque hay un conflicto político respecto a esos temas, y hay que también saber abordarlo. Rico y pobre fluctúa, ¿cierto? Va y ven, y yo creo que depende siempre de la casa política, porque en realidad quien pone más agudeza o más una figura televisiva en eso va a ser la opinión pública, yo creo, ¿cierto? Pero rico y pobre siempre, ya nos hemos dado cuenta, en nuestro país desde siempre ha sido rico versus pobre, y eso es un discurso que nosotros no compramos, ¿cierto? Que no nos apegamos, pero es algo muy cultural, muy propio de nuestro país, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, miren hermano, aquí en general, ¿cuánto confía en las instituciones que les nombraré? Entre las Fuerzas Armadas y Carabineros. Las Fuerzas Armadas siempre tuvieron, en el 2006, desde 2010 una baja, 2011 una subida, ¿cierto? En confianza, y después, desde a partir de 2015 en adelante, bajó, y de hecho los carabineros no se confiaban en ellos. Hasta el 2021, que la gente empezó nuevamente, en esta encuesta, a confiar en Carabineros. Un saludo, hermano. Pero es así. ¿Se dan cuenta? Esto nos dice algo también. ¿Se dan cuenta? Bueno, temas complicados, pero temas que hay que conversarlo, ¿cierto? Usted lo lee. ¿Sí? Estas parejas, en el año 2006, no eran tema, eran tal vez, ¿estás de acuerdo? 32%, pero mira, a partir de 2011, por eso te digo que algo ocurrió como en la sociedad chilena en este tiempo, 2011, 2012, 2010, algo pasó que empezó a dispararse, ¿sí? Y en el año ya 2014 era el 51% de que sí estaba de acuerdo. Después esto subió, 2019, 61%, 2022, 67%,
y hubo un pico en el 2023 de 71%. Y después bajó. Algo ocurrió. ¿Sí? Y yo creería, no sé, viéndolo un poco de esta manera, de que también tiene que ver con la promoción del movimiento. ¿Sí? La promoción del movimiento y sobre todo el aspecto político, ¿cierto? Pero es un dato que nos da a conocer de que cuando nos enfrentemos a la sociedad y salgamos a hablar con las personas, posiblemente tengan esta opinión. Y tenemos que enfrentar esto. Saber cómo abordarlo, ¿cierto? Aborto. Un tema bastante delicado. Y esto es, ¿usted cree que la mujer debería, ¿cierto?, tener derecho a eso? En amarillo, no, bajo ninguna circunstancia. En plomo, sí, solo bajo alguna circunstancia. Y en azul, sí, bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia subió, hermano. A la que tal vez decía ni sí ni no, como que estaba en un término medio, ¿cierto? Y no bajo ninguna circunstancia bajó un 15% hoy y sigue bajando. O sea, este tema es un tema país. No de urgencia, pero que está en la palestra, está en la, tal vez en la memoria colectiva del país, sí. Entonces, eso también nos ayuda a saber de que cuando vayamos hacia afuera, hay que conversar estos temas y estar preparados respecto a, porque en algún momento nos van a decir ustedes de que coartan las libertades de la mujer. Yo creo que más de una oportunidad me lo dijeron. Ustedes que silenciaron bajo este tema, ustedes que no hicieron esto, ustedes que están en contra del... Bueno, los datos nos dicen bastantes cosas. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, quiero escucharlos. Estos son datos que tal vez no pueden llegar podemos sacar conclusiones, podemos tal vez sacar enseñanza.